a Dios que es una vida en abundancia, porque es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es en abundancia, no son los bienes materiales solamente, es porque es en abundancia, porque es vida eterna. Miles y miles y miles y miles de años con Cristo. No vamos a estar nunca separados de Él. Entonces, antes de iniciar, hermanos, vamos a orar. Les voy a pedir que por favor inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que Él nos guíe y que sea su palabra la que esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias Dios, primeramente por ese sacrificio, esa ofrenda, Señor, que tu Hijo Jesús dio en esa cruz, Padre. Gracias, porque gracias a esa ofrenda, ese sacrificio, Señor, tú nos trajiste, Padre, a tus pies. Tú nos restauraste, Padre. Tú nos diste esperanza, vida, Señor mío. Tú nos diste una nueva ilusión, Señor mío, un nuevo amanecer, Padre, donde podemos ahora estar confiados, Señor, aquí delante de ti, Padre. Gracias. Y te pedimos que esta mañana, Señor, tú hables a nuestros corazones, Padre, pero sobre todo que tengamos un corazón sensible, Padre, un corazón abierto, Dios, que abras nuestros ojos, Padre, que quites, Señor, este velo de nuestros ojos, Padre, que hoy tú transformes, Señor, nuestra vida, Padre, y que podamos, Señor, ver con claridad, Señor, y comprender, Señor, y recibir en nuestros corazones, Señor, ese mensaje de vida eterna, Señor. Ese mensaje que en esa cruz, Señor, estaba dándonos una oportunidad, Dios, de poder venir a ti, Señor, como lo hacemos hoy, Padre. Ponemos en tus manos todo, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes. Quita todo aquello que está ocupando un lugar que no le corresponde a nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Y ayúdanos hoy a escuchar atentamente tu voz, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que hable a cada corazón. Y que también, Dios, que no solamente esté aquí, sino también nos esté viendo a través de este video en una grabación, Padre. También tú lo alcances, Padre, y también pueda recibir, o ella pueda recibir, Señor, también tu mensaje, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir y les voy a pedir que abran sus Biblias al Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con Marcos 15, en el verso 34. Vamos a estar viendo hoy estos pasajes donde Marcos, sabemos que Marcos, él escribe este Evangelio y en él se presenta a nuestro Señor Jesucristo como un siervo. Nuestro Señor Jesucristo, antes que todo, ¿verdad? Fue un siervo. ¿Por qué? Porque vino a servir al Padre, a hacer la voluntad de Dios y servirnos a nosotros. Esa es la perspectiva del Evangelio de Marcos. Lo presenta como un siervo. Él no se va tanto a genealogías, donde lo muestra como el hijo de Dios o el descendiente de David, el hijo de David. Él se enfoca más en Jesucristo como un siervo, como un esclavo de su Padre, un esclavo de nosotros, que vino a dar su vida por todos nosotros. Entonces, vamos a ir a lo que dice a Marcos 15:34. Para darle contexto, y si usted no estuvo aquí la vez pasada, o si no, nada más para recapitular un poco lo que vimos anteriormente, en el verso 33 de este capítulo 15, ¿verdad? Nos dice que cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y veíamos que esa oscuridad, ese momento que estaba pasando, ¿verdad? Donde hubo 3 horas de oscuridad, ahí vemos, ¿verdad? Y se manifiesta el tiempo, el periodo en el que nuestro Señor Jesucristo está recibiendo el peor castigo de todos. Las espinas en esa corona eran dolorosas, los latigazos le habían destrozado la espalda, su carne estaba en carne viva, había perdido mucha sangre, había sido golpeado, pero lo más doloroso son esas 3 horas, ¿verdad?, de oscuridad. ¿Por qué? Porque en ese momento, vamos a ver ahorita en el verso 34, es cuando Dios, Padre, voltea su mirada, se separa y deja solo a su Hijo Jesucristo. Lo deja solo. ¿Por qué lo deja solo? Porque Él se está ofreciendo como un sacrificio por el pecado. Vemos en Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecha justicia de Dios en él. Entonces, en este momento, nuestro Señor Jesucristo, que no había conocido pecado, que Él vivió una vida perfecta, pura, siempre teniendo en su corazón el servir y obedecer a su Padre, fue hecho pecado. Sobre Él fueron cargados todos
todo el pecado de la humanidad, de los que antes de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados, los pecados de los que todavía no nos arrepentimos o nos vamos a arrepentir después, los pecados de todo el mundo. Entonces ahí estaba siendo cargado ese precio, ¿verdad? Estaba Él pagando ese precio. Y eso es lo más doloroso, hermanos. Lo más doloroso no es el castigo físico, lo más doloroso es la separación de Dios. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo donde se nos ha engañado y se le engaña a las personas, haciéndoles creer que el pecado es algo bueno, que el pecado te conviene. El diablo es muy astuto y está engañando a mucha gente, nos hacía creer y hace creer a la gente que lo que estábamos haciendo era algo bueno, que una vida sin Cristo es buena porque hay alegría, se disfruta mucho la vida, hace uno lo que quiere, uno satisface su necesidad de lo que sea. Pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque la única forma de que nosotros podamos tener esa llenura, esa satisfacción eterna, es a través de una relación con Dios. Lo que Dios siempre ha pretendido después de que Eva y Adán cayeron en pecado es restaurar esa relación. Ese es el propósito que Él ha tenido siempre desde ese momento. Cuando Adán y Eva, ellos no habían pecado, ellos hablaban con Dios, ellos tenían una relación cercana, veían a Dios cara a cara, platicaban con Él. Dice que la palabra que cuando Dios vio lo que había creado en Génesis, dice que era bueno, y cuando vio que creó al hombre y a la mujer, dijo que era muy bueno. O sea, dijo, esto es mi obra maestra, esto es lo mejor que pude haber hecho. Viene Satanás, engaña. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo a Adán y Eva a prueba de engaños? Para que ellos nunca pudieran ser engañados. Dios no quería crear unos robots o alguien que no tuviera un discernimiento propio. El libre albedrío que somos los humanos, que decidimos nosotros en dónde estar, con quién estar, a dónde ir, qué comer, a qué dedicarnos, qué hacer. Tenemos esa ventaja, esa gran bendición. Entonces, Dios quiere que así sea esa relación, ¿verdad? Que nosotros decidamos venir a agarrarnos de ese brazo, esa mano que Él tiene extendida hacia nosotros a través de Jesucristo. Restaurar esa comunión. No vamos a poder ver a Dios cara a cara como lo hacía Adán y Eva, porque es imposible ahorita, porque se perdió esa relación, ¿verdad? Pero nuestro espíritu sí lo puede ver, ¿verdad? Los ojos espirituales, eso es lo que está muerto cuando no tenemos a Cristo, nuestro espíritu. Entonces aquí, en esas 3 horas de oscuridad, nuestro Señor Jesucristo experimentó estar separado de Dios. Después de que Él había creado los cielos, la tierra y todo lo que existe, que había planeado y que había estado con Él toda la eternidad, esas 3 horas Él está separado. Y existe una oscuridad. Existen muchas explicaciones y muchos intentos de explicarlo, como que fue un eclipse, como que a lo mejor pasó un fenómeno raro, pero científicamente nadie ha podido determinarlo. Entonces, ¿qué era eso? Es el momento donde la misma naturaleza experimenta eso, ¿verdad? Cuando Dios no está en algún lugar, hay oscuridad. Cuando Dios no existe en algún lugar, no está en alguna persona, ¿por qué Dios es luz? Entonces, si no hay luz, ¿qué existe en lugar de la luz? Si ahorita aquí nosotros hay luz, si apagamos las luces, cerramos todas las ventanas, es el mismo lugar, pero en oscuridad. Y Dios es luz. Entonces, al separar Él su mirada de su Hijo, eso se oscurece 3 horas. Ha habido intentos, como les digo, de que se maneje como un eclipse, pero en los eclipses, sabemos que era la Pascua judía. Entonces, en la Pascua judía siempre coincide con que es luna llena, siempre. Y en una luna llena no puede haber un eclipse, ¿verdad? Porque la luna tiene que estar entre el sol y la tierra para que haya un eclipse, ¿no? Y en luna llena está del otro lado. Entonces, no vamos a entrar en detalles de ese tipo, ¿verdad? Pero es una manifestación de cómo Dios estaba volteando su mirada de su Hijo. Lo estaba dejando solo, que Él pagara en esas 3 horas el precio, que Él estaba ofreciendo su vida y le estaba costando esa separación. Pero a partir, dice aquí en el verso 34, dice, a la hora 9, dice, Jesús exclamó,
con fuerte voz. Ya habían pasado 3 horas y aquí él va a exclamar unas palabras. Dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso es en arameo. Dice que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí está la voz de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos visto, es la primera vez que Él, vamos a ponerlo de esta manera, reprocha algo, que pide explicación de algo. Si leemos desde que lo llevaron con Anás, luego con Caifás, lo azotaron, Él nunca dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me azotas? ¿Por qué me pones esta corona? ¿Por qué me estás matando físicamente? Él nunca mencionó eso. Pero aquí, cuando Él está separado de Dios, eso sí le causó el dolor más profundo en su corazón. Por eso dice estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba arameo, Él era un judío en ese tiempo, el arameo era la lengua que se usaba más en ese tiempo. Entonces aquí el autor escribió, no tradujo esa palabra al griego, sino que la escribió tal y como la dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía el plan de Dios, que eso iba a pasar, pero él está en ese momento lleno de angustia, de terror, y por eso exclama. Cuando nosotros nos sentimos en momentos donde usted ha estado pasando por una situación la más difícil de su vida, ¿qué pasa ahí en ese momento? Ayuda a alguien, necesito que alguien me ayude, Dios mío. O tal vez si era un niño pequeño, cuando uno buscaba a su mamá, a su padre, papá, ¿dónde estás? Mamá, ¿dónde estás? Porque estamos buscando ese cobijo. Entonces Dios en ese momento voltea su mirada de su hijo y él exclama estas palabras. Pues estas palabras ya habían sido profetizadas y él está cumpliendo una profecía, ¿verdad? En Salmo 22:1. Ahí el salmista David, él está exclamando esas mismas palabras. Sabemos que el salmista o los salmos, ¿verdad? Eran canciones, eran cantos que se interpretaban por parte del pueblo judío, los levitas, los cantores, ellos interpretaban. Y en el Salmo 22:1, que es un salmo de David, ahí dice, ¿verdad? Empieza David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces el salmista David, mucho tiempo atrás él ya había hablado esas palabras. Él, inspirado por el Espíritu Santo, las habló, las dijo. Tal vez él estaba atravesando también por una situación muy complicada, muy difícil, como a veces la atravesamos todos nosotros, donde decimos, Señor, ¿por qué me pasa todo lo que me está pasando? ¿Por qué estoy atravesando y parece que mi vida nunca tiene nada, una etapa bonita, ¿no? Pero él estaba profetizando lo que nuestro Señor Jesucristo iba a decir cientos de años después. No es una coincidencia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo sabía que él tenía que cumplir las profecías. Y estas frases, que esta frase es lo que se conoce también como la cuarta palabra. Son las cuatro, en la cruz hubo 7 ocasiones que nuestro Señor Jesucristo habló. Esa es la cuarta ocasión. Las 3 primeras fueron antes de la oscuridad y las 4 últimas son después de esta oscuridad. Cuando Él ya está en agonía, cuando Él está a punto de entregar su vida. Vemos también, ¿verdad? Que Él fue abandonado para que nosotros no fuéramos abandonados. O sea, Él fue abandonado porque estaba sufriendo el castigo del pecado para que nosotros no fuéramos abandonados. Si nosotros ahorita tenemos compañía de parte de Dios, es porque en ese momento Él fue abandonado y entonces Dios ya recibió el pago de que nosotros merecíamos. Entonces, sabemos y siempre recordemos, hermanos, que Dios nunca nos abandona. Esa es una de las más grandes bendiciones que tenemos, que Dios nunca nos abandona. Si usted recibió a Cristo en una ocasión, tal vez usted se va a apartar. Eso sí puede suceder. Nosotros nos apartamos de Él, que es muy distinto. Pero Él nunca nos va a abandonar, jamás.
Eso es la gracia. ¿Por qué? Porque su Hijo pagó ese precio, ese abandono. Entonces, cuando Dios nos vea a nosotros, vea a su Hijo, ¿verdad? Dice, Freddy ya no está ahí, yo que veo es el precio que mi Hijo Jesús pagó en la cruz. Freddy cree en Él, entonces yo estoy con Él. Y no nada más conmigo, ¿verdad? Es con cada uno de nosotros. Dios está siempre en los momentos buenos, en los momentos cotidianos, los que nunca a veces tomamos en cuenta, y también en los peores momentos. Ahí está. Con nuestro Señor Jesucristo fue al revés, en su peor momento lo tuvo que dejar. Nuestro Señor Jesús pasó solo ahí, esas 3 horas. Pero con nosotros eso significa que en nuestros peores momentos, Él está ahí con nosotros. Aunque las personas no estén, aunque las personas que quisiéramos que estuvieran no estén, pero Dios está ahí en nuestros corazones y nos está dando fuerza y nos está animando, diciendo, yo estoy contigo. ¿Tenemos que pasar por esas cosas? Sí, porque eso nos va a traer un crecimiento, hermanos. Todo lo que sucede nos va a ayudar a crecer. En el momento no lo vemos, en el momento lo vemos como algo malo, pero dice la palabra de Dios que la disciplina del Señor, ¿verdad? Que Él disciplina a sus hijos, a los que ama. Dice, porque qué padre que ama a sus hijos no los disciplina. Todos, cualquier padre que ama en verdad a sus hijos, los va a disciplinar si hacen algo incorrecto. Un padre que no ama a sus hijos, los va a dejar hacer lo que sea porque no le interesa. Porque yo quiero estar cómodo, mis hijos, pues que hagan lo que quieran. Aunque no me molesten, aquí está para la comida y vámonos. Pero un padre que en realidad se interesa los va a disciplinar porque sabe que si no lo hace, esos hijos van a ir de mal en peor. Y a ratito ya no va a ser él el que los va a disciplinar, va a ser la policía, un juez o la cárcel los que los van a tratar de disciplinar. Entonces, eso es el primer punto, hermanos. Jesucristo fue separado y experimentó estar separado de Dios para que nosotros nunca fuéramos a estar separados de Dios. No solamente en esta vida, sino cuando nosotros, el día que partamos, tenemos la certeza de que vamos a estar en su presencia para toda la eternidad. Ahí sí ya no hay tristeza, no hay lágrimas. Ahora sí estamos viendo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre. Vamos a continuar, hermanos. Algo importante que también tenemos que siempre tener en cuenta y que es bueno que sepamos es que nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo ahí haciendo todo esto, ¿verdad? De forma voluntaria. Todo lo que le sucedió, ¿verdad? Era algo que Él sabía que Él tenía que hacer. A nuestro Señor Jesucristo no lo forzaron a ir a la cruz, no fueron los soldados, no fue los sumos sacerdotes, no fue nadie. Él voluntariamente se sujetó y entregó su vida. Vamos ahí, les pido que abran su Biblia ahí en Isaías 53:10. Isaías 53:10. Y ahí el profeta Isaías también está hablando de eso que estamos viendo, ¿verdad? El sacrificio voluntario. Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Ahí está, ¿verdad? Dice, Él se entregue a sí mismo como una ofrenda de expiación. Verás a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Aquí el profeta está diciendo que Él voluntariamente se iba a entregar como un sacrificio. Iba a ser algo voluntario, algo que iba a nacerle en su corazón, que Él iba a querer hacer. Entonces, eso también es importante. El sufrimiento que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo es algo voluntario. A Él no lo detenían los clavos, a Él no lo detenía nada. Él voluntariamente estaba ahí sufriendo por nosotros, entregando su vida, cumpliendo la voluntad de su Padre. Vamos a pasar al verso 35, regresando a Marcos 15, dice, algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mirad, a Elías llama. ¿Por qué pensaron eso? ¿Verdad? Porque estaba diciendo Eloí, Eloí, que es Dios, ¿verdad? Pero ellos entendieron, tal vez no tal vez, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, al estar colgado en la cruz y al estar desfigurado,
y las personas con el bullicio no entendieron, pensaban que estaba llamando a Elías. Ellos creían que estaba pidiendo que Elías viniera a rescatarlo, viniera a ayudarlo. Sin embargo, le estaba llamando a su padre. Y en el verso 36 dice, entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajar. Todas estas personas que están aquí, hermanos, están ciegas, porque no saben lo que están haciendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo antes, ¿verdad? Ellos piensan que es un delincuente común y corriente. Tal vez ellos hacían esto cada 15 días, cada mes, cuando tenían que matar a alguien, que crucificar a alguien. Probablemente algunos de los soldados que estaban ahí ni siquiera entendían lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque ellos eran romanos, hablaban latín, algunos hablaban griego, entonces era un caos total en ese momento. Y ellos creen, ¿verdad?, que está hablando a Elías y dicen, vamos a darle vinagre. Aquí no nos da mucho detalle de cómo sucedió esto, pero vamos a ir a Juan 19, 28, el Evangelio de Juan 19, 28. Ahí vemos más amplio la explicación que da Juan acerca de estos sucesos. Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Entonces él dijo, tengo sed. Pero vemos en Juan que dice, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Entonces nuestro Señor Jesús, él sabía lo que estaba pasando, él sabía lo que estaba haciendo. Y exclama estas palabras, tengo sed. Esa es la quinta palabra, ¿verdad?, que él exclama. ¿Por qué menciona eso, verdad? Obviamente no estaba él inventando que tenía sed. Él realmente se estaba muriendo de sed. Tenía desde el día anterior toda la noche sin haber tomado agua. Lo habían estado golpeando, había perdido mucha sangre, no podía respirar por la posición de sus brazos y de sus piernas. Le habían tratado de dar un anestésico para que no sufriera, lo había rechazado. Le habían hecho caminar una distancia considerable al punto que no pudo cargar la cruz. Entonces, él tenía mucha sed, él estaba necesitado de agua. Sin embargo, vemos que en lugar de darle agua, estas personas le dan vinagre. Le dan, dice que mojan una esponja, ¿verdad? Y le dan a tomar vinagre. En Marcos 15:36 dice, uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajar. Esto que estamos leyendo, también vemos que en Salmo 69, 21, también estaba profetizado también por el salmista. Salmo 69, 21 dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces el salmista David había escrito y había hablado acerca de nuestro Señor Jesucristo, y él está cumpliendo esta profecía. Finalmente, ¿verdad? Vamos a pasar al verso 37. Dice, Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Finalmente, culmina el sacrificio. Es la hora donde nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, expiró, murió. Dio su vida totalmente. En el Evangelio de Juan, ahí mismo dice Juan 19:30, nos da igual más detalles. Dice Juan 19:30, dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, ese vinagre fue la última alimento que él probó antes de morir, amargo.
Dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Lucas 23, 46. Dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su última palabra. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí vemos nuevamente cómo él dice, entregó su espíritu. Él en ese momento dijo, Padre, aquí está mi espíritu. Ya tengo que morir, aquí está mi espíritu. Posteriormente en el libro de Hechos vamos a ver cómo él, cuando muere, su misión todavía no ha terminado, él todavía tiene que ir a las profundidades de la tierra y rescatar y llevarse a todos los que antes habían estado esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede entrar al cielo si no es por Jesucristo, nadie. Ni Abraham, ni Jacob, nadie puede entrar al cielo si no es por nuestro Señor Jesucristo. Es el único pago por el pecado. Entonces, estas personas estaban esperando en un lugar, en las profundidades de la tierra, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene, muere, va a ese lugar, se lleva sus almas y concluye su obra, ¿verdad? Ya resucita. Vamos a seguir viendo después cómo Él se empieza a manifestar a las mujeres primeramente, ¿verdad? Cuando van a buscarlo a su tumba. Pero aquí Él está terminando la obra que había comenzado aproximadamente 33 años antes, cuando ese bebé estaba naciendo allí en Belén, en medio de un pesebre, en medio de los animalitos, de las vacas, de los burritos allí, de las borregas, de las ovejas. Ahí había nacido nuestro Señor Jesucristo y contrasta ese momento cuando Él nace, donde llegan los ángeles con los pastores y dice que se ve la gloria de Dios y cantan, que es una bendición, ¿verdad? Y que dice, bienaventurado, es el Hijo de Dios ha venido, ¿verdad? Y trae ese gozo a los pastores van llenos de gozo, a un momento lleno de tristeza. Para Él, porque fue separado de su Padre, para todos sus seguidores también. Entonces ahí están los dos contrastes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino trayendo la alegría y la esperanza, pero esa alegría y esperanza tenía que ser concluida a través de su sufrimiento. Jesús, ¿verdad?, dio su vida voluntariamente, como les comentaba. No fue un mártir, no fue asesinado. Él voluntariamente se ofreció como un sacrificio. Hay mucha diferencia entre eso. Y Él había hablado de eso y había manifestado lo que Él tenía que hacer, ¿verdad? Dice, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10. En el verso 11. Él estaba ahí hablando del buen pastor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. ¿Por qué? Porque Él nos guía como un pastor cuida a su rebaño, lo protege. Y aquí en el verso 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces Él sabía que iba a dar su vida. Dice, yo estoy dando mi vida por ustedes. Por eso soy el buen pastor. Allá adelantito en el verso 15. Dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces Dios, Padre, y nuestro Señor Jesucristo, ese era el plan que ellos tenían. Él tenía que dar su vida. Él tenía que sufrir voluntariamente. Y versos 17 y 18 también hay de Juan. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todo lo que estaba pasando, hermanos, era el plan de Dios.
y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo tengo autoridad de parte de mi Padre de dar mi vida y de volverla a tomar. Él sabía que la muerte no tenía autoridad sobre él, ¿verdad? Él podía vencer la muerte. Pero ¿quién quiere enfrentar la muerte como humano? Nadie. Nadie quiere enfrentar la muerte. Nosotros no yo he leído y algunos comentan, ¿verdad?, que ni siquiera como humanos, como personas, nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo o cuando Dios nos creó, ¿verdad?, nos hizo para vivir toda la eternidad, para no morir. Y Satanás vino a engañarnos, ¿no? Entonces por eso el ser humano instintivamente quiere vivir. Queremos todos vivir por siempre. Y usted si ve las redes sociales o el internet, se ofrecen métodos, ¿verdad?, para prolongar la vida lo mejor que se pueda, y cirugías, y alimentación, ejercicio, y ¿por qué? Porque todos queremos vivir lo más que se pueda. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él estaba aquí en Juan, está diciéndoles, este es el plan de mi Padre y yo. Yo voy a dar mi vida y yo la voy a tomar de regreso, porque esta autoridad y este mandamiento recibí de mi Padre. Sin embargo, eso iba a ir en contra de su naturaleza. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, como 100% Dios, Él tenía ese plan, pero como hombre, Él sentía, Él sufría, Él podía sentir el odio de las personas, podía sentir lo que su cuerpo estaba sufriendo. Entonces, por eso Él sufrió tanto, a pesar de que fue algo voluntario, fue un sacrificio voluntario que le costó su vida. Regresando aquí a Marcos 15, en el verso 38 dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Amén. Eso es una de las manifestaciones más importantes para nosotros como cristianos, como creyentes. Después de que nuestro Señor Jesucristo muere, dice, el velo se rasgó en dos, dice, de arriba a abajo, el velo del templo. Ese velo del templo no era como un velo de los que a veces conocemos actualmente, que están bien delgaditos y lo rompemos con las manos. Era un velo bastante grueso, tenía unos materiales que había sido confeccionado de muy alta calidad, estaba tejido muy, vamos a decir, artísticamente. Entonces era imposible que una persona lo rompiera así nada más, y menos de arriba hacia abajo, porque era un velo muy grande, muy pesado. Pero no solamente es el hecho de que ese velo haya sido roto, es lo que significa que ese velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo se rompió. Finalmente fue abolida esa separación entre Dios y los hombres. Ya no era necesario, por eso se rompió. Ese velo sabemos que estaba puesto ahí para que solamente el sumo sacerdote entrara una vez al año a ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo. Y nadie podía entrar. Y si el sumo sacerdote cuando entraba, él no se había purificado y estaba en pecado, al momento que él iba a entrar, él iba a caer muerto. Porque detrás del velo estaba la presencia de Dios. Literalmente la presencia de Dios estaba ahí. La gloria de Dios. Ese sumo sacerdote iba a ver cara a cara a Dios. La presencia de Dios. No 100%, no totalmente, pero su presencia, ¿verdad? La gloria de Dios. Entonces, al romperse ese velo, ahí termina e inicia algo distinto. El viejo pacto y el nuevo pacto. Se quiebra el viejo pacto, termina la maldición de la ley. Bajo la ley decía, el que cumpla la ley vivirá, y el que no la cumpla muere. Y bajo la gracia, bajo la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ya no es así. Ahora es por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, ese sacrificio que Él está haciendo es el último sacrificio que se ofreció por el pecado. Por eso se rompió el velo. Porque ese velo ya no era necesario, porque ya no era necesario hacer más sacrificios. Cada año, y precisamente ahí estaba ese día la Pascua judía, había miles de judíos que iban ahí a Jerusalén a sacrificar un cordero por sus pecados de todo el año. Y ese día, en esa Pascua, fue sacrificado el Cordero de Dios.
y en ese momento se rompe el velo. Entonces dice, ya no hay más sacrificio por el pecado, ya es el único sacrificio, y por eso vemos que dice en Juan 19:30, consumado es, ya está hecho todo. Las palabras originales de consumado es, está todo pagado. Cuando usted tiene una deuda muy grande, tal vez de su carro, de su casa, o lo que usted tenga, ¿verdad? Que necesitamos pagar, y cuando da el último pago, ya está todo pagado, ya el carro es mío, la casa ya es mía. Eso significa, ¿verdad? Jesús dijo, está todo pagado. Ya no hay que sacrificar más corderos, ya no hay que hacer nada, ya lo pagué yo, Jesucristo dijo, ¿verdad? Entonces se rompe ese velo. ¿Y qué significa eso como cristianos, verdad? La abolición de la maldición del pecado. Lo que había iniciado en el jardín del Edén, con Adán, con Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios, esa maldición, finalmente nuestro Señor Jesucristo la rompe, la termina a través de su sacrificio. Y comienza la gracia, el periodo de la gracia. Por eso se divide la palabra de Dios en Antiguo Testamento. Un testamento es un pacto. Cuando alguien fallece puede dejar un testamento, ¿y qué es? Lo que esa persona quiere que se haga. Para que se lleve a cabo el testamento tiene que morir la persona, si no, no vale. Entonces el Nuevo Testamento se inicia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto en su sangre. Ese es el pacto ahora. El sacrificio ya fue hecho. Depende de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos. ¿Qué significa eso? Que hay esperanza, hermanos. Que ya no se trata de portarse bien, no se trata de obedecer solamente, se trata de recibir a aquel que dio su vida en la cruz. Y vamos a ir al libro de Hebreos 10, vamos a leer del 12 al 22, y ahí vamos a ver más detalles acerca de esto tan importante, ¿verdad? Hebreos 10, del 12 al 22. Hebreos 10, vamos a leer del 12 al 22. Ahí el autor nos da una explicación bien detallada de qué significó todo eso que le estoy diciendo. Dice, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Ok, ahí está la razón. Por eso se rompió el velo, porque ya ofreció un solo sacrificio por los pecados, dice, para siempre. Ya no existe otro sacrificio. Ya usted no tiene que hacer ningún sacrificio, poniéndolo en palabras. Ya no tiene usted que esforzarse por que Dios la perdone o lo perdone o nos perdone a todos. Ya no hay que esforzarse. O sea, no se trata de esforzarme a hacer algo para que Dios me perdone, para que Dios me ame. Dios a usted la ama y lo ama. Dios a usted ya le dio a Jesucristo para perdón de pecados, Él se ofreció. Entonces ya no hay que hacer nada, solamente hay que recibirlo. Continuando aquí en Hebreos dice, se sentó a la diestra de Dios. Verso 13, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y verso 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Dice, por una ofrenda, o sea, la ofrenda de su vida en la cruz ha hecho que para siempre seamos hechos perfectos los que son santificados. En ocasiones decimos, no, pues que pues, ¿quién es santo? Nadie es santo. ¿O quién puede ser santo? Nadie, porque todos pecamos. Pero ser santificados no significa ser perfectos. El único perfecto es Jesucristo, y por eso Él fue el que murió en la cruz, porque Él era perfecto. Él no tenía mancha, Él no tenía pecado, Él era puro y sin mancha, como un cordero. Por eso Él fue el sacrificio. Nosotros no somos perfectos. Aunque usted diera su vida en sacrificio, no valdría de nada ese sacrificio porque usted no es perfecto o perfecta.
Pero dice aquí que por medio de ese sacrificio nos hizo perfectos. ¿Por qué? Porque ahora ese sacrificio, si nosotros recibimos a Cristo, nos limpia, nos perfecciona. Dice en santificación. La santificación es el momento donde usted recibe a Cristo, cuando usted cree en su corazón, en adelante. Es el saber que hemos sido perdonados y que ahora nos tenemos que santificar. No quiere decir amarrarnos de manos y de pies para no pecar. Y de mente igual, porque con la mente también pecamos. No. Significa, a partir de ese momento, con nuestras decisiones, obedecer a Cristo. Cuando yo se me presenta hacer lo bueno o hacer lo malo, ahora yo tomo la decisión de hacer lo bueno. Tomo la decisión de obedecer a Dios. Tomo la decisión de apartarme del mal. Eso es la santificación que nos va apartando, estar apartados para Él. No vamos a ser nunca perfectos porque un día vamos a caer. Pero hay perdón de pecado, porque esa es la gracia, ¿verdad? Porque ya no se trata de que si yo peco ahora me voy a condenar de nuevo. No, si yo peco y nos arrepentimos, nos perdona, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Jesús, nuestro Señor Jesucristo ahorita está vivo. Él está ahí a un lado del Padre y Él dice la palabra de Dios que está intercediendo por todos nosotros. Él está pidiendo al Padre por mí, por usted. Señor, mira, Él creyó en mí, Él me recibió. Perdónale. Y Dios nos perdona. Mira, esta persona, él cree en ti, pero es débil. Ayúdalo y Dios nos ayuda. Entonces, esa es la gracia, Dios mío, de Dios que tenemos en nuestras vidas. Verso 15 de Hebreos 10 dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, y vamos a ver lo que dice el verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y el verso 17 de Hebreos 10, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Qué hermosa promesa. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Por qué? Dice, porque ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Ese es el pacto en nuestro Señor Jesucristo. Es un pacto. Es un pacto entre Dios a través de Cristo con nosotros. Qué hermoso tener un pacto con Dios. Qué bendición tener un pacto con Dios, porque sabemos que Dios no va a fallar. Él no va a quebrar su pacto. El pacto sigue. Tal vez nosotros sí lo vamos a quebrar de repente, pero el pacto de Dios continúa. ¿Y cuál es ese pacto? Dice, en aquellos días pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Por qué es ese pacto, verdad? Porque lo leímos anteriormente, ¿verdad? Es una ofrenda que Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y verso 18 ahí de Hebreos 10 dice, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, por eso se rompió ese velo. Dice, donde hay perdón, ya no hay que traer ofrenda, ¿verdad? Ya, porque ya somos perdonados a través de la sangre de Cristo. Y continúa ahí en el verso 19 de Hebreos 10, dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces ahí está nuevamente. Ese velo que se rompe, dice, ahora podemos tener confianza y Jesucristo lo abrió para poder entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y también lo vemos en Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Entonces nadie puede llegar a Dios si no es por nuestro Señor Jesucristo, pero dice ahí en Hebreos, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces el camino que estaba abriendo nuestro Señor Jesucristo era a través de su propia vida para que nosotros pudiéramos llegar a ese lugar santísimo, que antes nada más el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. Verso 20 de Hebreos 10 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces tenemos ese pacto, hermanos. Cuando se rompió ese velo, Dios nos estaba dando a través de su Hijo esa oportunidad que dice aquí. Podemos llegar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, con esa confianza. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Dice en el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Primeramente, lo que se necesita es un corazón sincero. ¿Cómo podemos ser sinceros con Dios si Él conoce todo? Si Él conoce lo que yo estoy pensando ahorita, si Él conoce lo que yo voy a hacer mañana, lo que yo hice ayer. Todo lo que usted ha hecho, hermanos, Dios lo conoce. Todo. Todo lo que ha pensado usted desde el momento que usted nació, Dios le podría decir ahorita, mira, tú tal día tú pensaste esto y tú hiciste esto. Y no vamos a poder decir que no porque es la verdad. Entonces Dios conoce, ¿verdad? Pero ¿qué pide Él de nosotros? Que seamos sinceros, sinceridad. O sea, reconocer nuestros pecados delante de Él, reconocer que necesitamos de Dios. El pecado más grande y el pecado por el que la humanidad se condena y el que no tiene a Cristo se condena es porque han rechazado a Jesucristo. A pesar de todos los pecados que existen, ¿verdad? Y todo lo que usted puede ver y que podríamos ahorita hacer una lista de todos los pecados, el único pecado, el principal, es rechazar a Cristo. Ese es el único. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos a Cristo le estamos diciendo, Jesús, no te creo. No creo que tú moriste en la cruz para que yo viviera. No es cierto. ¿Por qué no creemos? Porque el enemigo nos ha engañado, nos hace creer, no es cierto, eso son puras historias. Tú vive tu vida. Tú disfruta tu vida porque estás joven. Ya cuando estés viejito, pues ahí vas a la iglesia cuando puedes. Si ya estamos más maduros, no, mira, ¿cómo vas a ir a la iglesia si tú tienes que trabajar todos los días de tales a tales horas y tú no vas a la iglesia? Tú nomás, pues tú cumple con tu familia. Y ya cuando estamos de más edad, no, pues mira, pues ya se acabó tu vida, ya mejor retírate a un lugar tranquilo, no, pues ya, a descansar. Entonces el enemigo siempre, el mundo, tenemos tres enemigos, el mundo, nuestra carne y el enemigo, ¿verdad? Entonces el mundo siempre nos está bombardeando con cosas, ¿verdad? El enemigo nos está atacando, nos está engañando. Y nuestra carne siempre está buscando, ¿verdad? Nuestra carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es cuando estamos solos y nos ponemos en un lugar, lo que queremos hacer es algo que nos va a gustar, algo que nos atrae a nosotros, ¿verdad? Y por eso hay tantos vicios, por eso hay tantas cosas que pasan, ¿verdad? Porque hacemos lo que queremos. Es que a mí me gusta esto, ¿verdad? Y pues lo voy a hacer. Entonces, esas tres cosas están batallando contra el alma, contra nuestra alma. Pero nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Es cierto, yo en mi vida está así, 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 he hecho esto. Perdóname. Porque entiendo que eso está mal, ¿verdad? Entiendo que eso no va a lo que tú me dices en tu palabra. Tu palabra dice que tú quieres que yo me salve, pero yo necesito aceptarte, ¿verdad? Pero no sé cómo. Entonces es necesario ser sinceros aquí, como dice Hebreos 10. Luego dice, en plena certidumbre de fe. Tenemos que venir con fe, tenemos que creer. Usted tiene que creer, ¿verdad? Y debemos de creer que Dios, lo que está diciendo en su palabra es cierto. Que no son mentiras. Nada más creerle. Señor, tu palabra dice que Jesús murió por mis pecados. Yo lo creo. Así de sencillo. Como cuando a un niño usted le dice, si haces esto, te voy a comprar esto. Así. Si usted se lo dice a un niño, el niño se lo cree en ese momento. Lo hace, mamá, lo que dijiste que me ibas a comprar, ¿eh? Papá, tú me dijiste que hoy ibas a ir y usted hasta se le olvidó lo que le prometió a su hijo. Entonces así es un niño, ¿verdad? Cree con fe. La palabra de Dios dice que tenemos que creer como niños, así por eso, con esa fe, ¿verdad? Decir, Dios, tú dijiste eso, pues hazlo. Tú dices que si yo me arrepiento, tú me perdonas, pues tú ya me perdonaste porque ya me arrepentí. Así de simple.
Es hermoso ver a los niños cómo reaccionan, porque ellos saben, un niño, verán, que sabemos que igual tiene una naturaleza pecaminosa, pero cuando está creciendo puede estar furioso con alguien, vaya, en un segundo lo perdona y ya no se acuerda. Siguen jugando como si nada. Entonces así tenemos que creer, si Dios nos ha perdonado, hermanos, usted ya es perdonado. Créalo. Dice, regresando aquí a Hebreos 10:22, dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El corazón se refiere, ¿verdad?, a esa naturaleza pecaminosa que tenemos, pero que podemos tener una conciencia limpia cuando la traemos o traemos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es, hermanos, y qué hermoso es cuando podemos dormirnos con la conciencia tranquila, cuando podemos despertarnos con la conciencia tranquila, cuando podemos ir a cualquier lugar y nuestra conciencia está tranquila. Cuando no es así, nomás nos andamos cuidando. Híjoles, a ver si no pasa esto. Sí, ya me acuerdo. Y así andamos toda la vida. Ay, debo esto, ¿no? Dije que no tenía dinero. No, pues andamos así como que esquivando, ¿verdad?, todos los obstáculos, porque nuestra conciencia cada 20 minutos, cada hora nos está traicionando, ¿verdad?, como decimos comúnmente. Esto lo traemos a Jesucristo y Él nos perdona y podemos tener una conciencia limpia. Claro que va a haber a veces consecuencias, tal vez si tomamos malas decisiones vamos a tener que pasar por las consecuencias, pero ya hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesús. Y finalmente dice, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. No significa que nos vamos a tener que bañar 2 veces a la semana con agua de garrafón, agua pura, o con agua, no sé, especial. Significa que nuestro cuerpo lo tenemos también que entregar al Señor. O sea, no solamente Él quiere nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, pero nuestro cuerpo es cómo nos movemos en este mundo. Entonces nuestro cuerpo también tenemos que usarlo y que entregárselo a Dios. Si usábamos nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, en contra de Dios, ¿verdad?, o nos apartábamos con Dios, ahora lo vamos a usar para que Dios lo use, ¿verdad? Lo vamos a entregar a Dios para que ahora sea un instrumento de bendición. Entonces, dice la palabra también de Dios, el que robaba, usábamos nuestra mente y nuestras manos para robar, ahora ya no lo haga, ahora trabaje. Entonces ya estoy presentando mi cuerpo, lavándolo, ¿verdad? Ya no robo. Tal vez mentíamos, nuestra lengua, éramos buenos para mentir, ya no mentimos, ahora decimos la verdad y aparte usamos nuestra lengua para bendecir a las personas en lugar de dañarlas. Y así, o nuestros pies, ya que íbamos directito al pecado, ahora ya ya no, mi cuerpo lo uso para irme a la iglesia en lugar de irme por allá. Entonces eso es lo que lo que significó que se rompiera el velo. Si se dan cuenta, ahora ya es responsabilidad de cada quien. Ya no es el sumo sacerdote, ya no es buscar el mejor cordero y traerlo. Señor, mira, aquí está. Ya no puedo yo hacer nada de sacrificio, no puedo quedarme sin comer, no puedo irme al cerro más alto y vivir allá solito para no pecar, no. Ya es mi corazón, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Ya es mi decisión de yo aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y creer en Él. Regresando a Marcos 15:39, dice, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Ese centurión, que era el encargado de estos soldados, ahí él reconoció, dijo, él es hijo de Dios. ¿Qué sentimientos tan encontrados tuvo que haber tenido este hombre? Decir, acabo de matar al Hijo de Dios, acabamos de matarlo. Él era el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo él estaba ahí reconociendo y se arrepintió. Se ve que tenía un corazón arrepentido que dijo, este era el Hijo de Dios. O sea, sí era lo que él decía. Lo reconoce en base a todo lo que pasó ahí, lo que él vio. Él fue testigo presencial directo de lo que estaba pasando ahí con nuestro Señor Jesucristo. Después dice en el verso siguiente, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Aquí vamos a terminar. Finalmente, Marcos nos da un detalle bien especial. Dice, había también unas mujeres
mirando de lejos. Contrastante con los discípulos, que la mayoría se echaron a correr. Dice aquí había mujeres de lejos viendo, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, siempre es algo que se nota en las iglesias y que se nota mucho. Las mujeres siempre tienen un corazón más dispuesto a seguir a Jesucristo. Ahí estaban con él. Dice que cuando él vivía en Galilea, le servían y le seguían, le ayudaban, me imagino que le cocinaban, tal vez le lavaban su ropa, o le dejaban dormir ahí en su casa, le ayudaban. Nuestro Señor Jesucristo andaba de lugar en lugar, entonces él pues, necesitaba ayuda, y las mujeres se ofrecían. Y aquí nos dan los nombres de algunas. Pero ahora que había muerto, en lugar de ellas de irse, ahí están todavía. Lo están, vamos a decir, acompañando en su sufrimiento. Entonces yo realmente pues es una bendición de las mujeres, porque ellas son de las que más colaboran en la iglesia. Y no es porque los hombres no lo hagan, pero si usted viene a los servicios o si usted se hace una actividad o lo que sea, siempre hay más mujeres, siempre están las mujeres sirviendo. Y no es porque no tengan nada que hacer, porque a veces dicen, no, pues que no tiene nada que hacer, por eso viene. No, al contrario, las mujeres tienen muchas cosas que hacer. Nos atienden a nosotros, si son solteras, pues igual tienen su trabajo, su escuela. Pero ellas tienen un corazón para servir, para un corazón más sensible. Como mujeres, Dios las hizo con ese corazón sensible a la voz del Señor. No quiere usted cambiar, que Dios le cambie su corazón, que diga, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué lloro por todo? ¿Por qué luego me pasa esto? ¿Verdad? ¿Por qué no soy como un hombre? O quisiera ser un hombre, ¿verdad? Para que no me pasara todo esto. No. Es una bendición que usted sea una mujer que conoce de Dios. Jóvenes, adultos, ancianas. Usted siempre dígale a Dios, gracias, Dios, porque me hiciste una mujer. ¿Verdad? No te equivocaste conmigo cuando salí del vientre de mi madre. ¿Verdad? Gracias. Y siga a Jesucristo así como lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, usted sabe en su corazón que Dios está dispuesto a escucharla. Como esposos o como hombres, a veces nosotros tenemos dificultad para escuchar. No sé si ya han notado las esposas que están aquí, ¿verdad? Las mujeres casadas, que nos están hablando de algo y nosotros por acá, ¿verdad? Así como que, ¿qué? Sí, el carro. No, pues no te el carro fue hace 20 minutos, te estoy diciendo ahora de esto, ¿eh? Pero el Señor Jesucristo, y no es una excusa, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo y Dios, Él tiene oídos para todos. Siempre usted vaya al Padre, póngale su necesidad. Y como varones igual tenemos que comprender más a nuestras mujeres. Dios nos creó para sustentar nuestro hogar y es una obligación y es un deber. Y dice la palabra de Dios que el que no sustenta su hogar es peor que un incrédulo. Ahí estamos bien, como varones. Trabajar, sustentar nuestro hogar, cuidar a nuestra familia. Pero también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos tratarla como un vaso frágil. Y cuando dice un vaso frágil no quiere decir que, qué delicada eres, no te puedo ni decir nada, no. Cuando dice un vaso frágil, imagínese un vaso caro. Un vaso de cristal delicado, ¿verdad? No cualquier cosa. Entonces, ¿qué es con cuidado, ¿verdad? Este vaso me costó, no sé, 50 millones de pesos. No, pues lo cuido, que no le pase nada, ¿verdad? Que esté bien. ¿Qué quieres? Pasar tiempo con nuestras esposas, ¿no? Eso significa como un vaso frágil. Entonces, cuando hacemos eso, ¿verdad? La mujer va a darse cuenta, nuestras esposas, ellos se van a dar cuenta. Y a lo mejor aunque seguimos teniendo dificultad para escucharlas o para hacer cosas, ¿verdad? Que nos piden, pero una mujer va a ser sensible y va a notar cuando su esposo o se preocupa por ella, va a darse cuenta, sin necesidad de que uno le diga, es que he hecho esto. Ellas solitas van a darse cuenta. Y sobre todo, se van a sujetar como dice la palabra, porque la palabra de Dios también habla a la mujer, dice, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos.
¿qué tiene que hacer uno como marido? Pues sujetarse a Cristo, y una mujer se nos va a sujetar a nosotros como esposos, ¿verdad? Como esposa. Y no es que seamos unos tiranos o que estén, pero simplemente ellas, porque van a ver a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Van a ver, mi esposo intenta seguir a Cristo, él intenta, está santificándose, ¿verdad? No es perfecto, pero yo lo veo que quiere seguir a Cristo, ¿verdad? Que quiere hacer las cosas diferentes. Y así como estas mujeres, ¿verdad? Hasta el último ahí estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar en esta parte, hermanos. Hoy también, ¿verdad? Tenemos la comunión de la Santa Cena. Y me llamó mucho la atención que precisamente hoy que vimos este tema, también vamos a tomar la comunión de la Santa Cena. La comunión de la Santa Cena y lo que vamos a hacer ahorita es un memorial. ¿Qué es un memorial? Es algo cuando hacemos algo recordando un suceso. Esto que está pasando aquí, que acabamos de leer, estaba sucediendo un día, el día anterior al día de reposo. El día de reposo contaba a partir de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde, así lo contaba el sistema judío. Entonces, un día anterior nuestro Señor Jesucristo les había dado instrucciones acerca de la Santa Cena. O sea, antes de que Él muriera, cuando Él tomó precisamente su última cena, Él le dio estas instrucciones a sus discípulos acerca de cómo deberían ellos o qué deberían de hacer, ¿verdad? Para recordarlo o para ellos tener un memorial, ¿verdad? Algo que ellos pudieran saber y hacer algo, ¿verdad? Y les voy a leer lo que dice 1 Corintios 11:23. Si gustan ir con sus Biblias, en lo que nuestros hermanos ahorita nos reparten la comunión. 1 Corintios 11:23. Y esto lo está escribiendo ya